Buenos días, chicos, bienvenidos a la clase. ¿Pueden escucharme, no es así? Buenos días, licenciada. Sí, sí, se puede. Muy bien, entonces vamos a empezar. Hemos descargado de manera aleatoria cualquier documento presentado en esta tarea, ¿no? La tarea de Mindspot. Veamos cuáles eran las instrucciones. Decía que debíamos elaborar actividades en las cuales el niño pueda familiarizarse con el vocabulario de Mindspot. Pero la actividad iba a estar dirigida tanto al léxico como a gramática, ¿no? Ya vamos a aclarar por qué después. Debe presentar, dice, varios deportes que se practican en nuestro departamento o en nuestro país, ¿no? Muy bien. Elabora actividades en las cuales el niño reconozca los deportes. No olviden que cada vez que yo presento nuevo contenido, debo colocar práctica para que el niño reconozca el contenido el nuevo contenido que yo le presenta. Sea el contenido que fuere. Si es léxico, presento el léxico y presento la práctica. Si es gramática, presento primero el contenido y luego la práctica. ¿Ya? Muy bien. Luego dice, presente algunos verbos relacionados a la práctica del deporte, como Sport treiben, schwimmen, tauchen, ¿no? Etc. Muy bien. Muestra la conjugación de esos verbos en el presente y el uso de este tiempo como presente habitual. Y bueno, el presente tiene, también en alemán, tiene diferentes usos, ¿no es así? No solamente es para expresar un presente habitual, tiene diferentes usos el presente, ¿no? Pero en esta oportunidad íbamos a utilizarlo como para expresar el presente habitual. ¿Y cuál es el presente habitual? Ángel, no sé si me podría decir cuál es el presente habitual. Licenciada, Buen día. podría decirle, no, tan solo me ubico con el simple. Bueno, ya, ¿quién nos puede ayudar con el presente habitual? Vamos a hacer notar que los tiempos en el indicativo tienen diferentes usos, no solamente por ejemplo, el presente tiene el uso del presente para expresar el presente habitual. Eh, Hay diferentes usos de cada tiempo. ¿Quién nos podría ayudar? Les dijimos, ¿no? En la última clase que el presente habitual es utilizado para expresar una rutina diaria. Por ejemplo, en español yo puedo decir me levanto todos los días a las 6 de la mañana, desayuno a las 6:30, tomo una ducha, ¿no? A las 7 menos cuarto, etc. En esas acciones estoy expresando el presente habitual, la rutina que yo tengo. Y de la misma manera utilizamos este tiempo en el alemán, pero el tiempo presente de indicativo, tiene también otros usos, no solamente este. ¿Ya? Muy bien. Por último, dice, genera una actividad significativa para el niño. Cuando nos referimos a actividad significativa, queremos decir que el niño se involucre utilizando el lenguaje que se le ha enseñado durante la presentación del contenido y la práctica del contenido. Aclaramos que esta actividad no puede venir inmediatamente después de la presentación del contenido. Debe haber un tipo de proceso en el que el niño vaya, en un orden lógico, ¿no?
vaya de lo general a lo particular y pueda reconocer en la presentación de contenido, en los ejercicios, lo que le estoy presentando, el contenido sobre el Mindspot, tanto en léxico como en gramática, para que el niño pueda tener la seguridad de expresarse. De lo contrario, va a haber vacíos, no va a poder hacerlo, ¿no? No va a poder utilizar el idioma, va a necesitar, va a recurrir al profesor a cada segundo porque le va a faltar el contenido que es necesario para poder expresarse en esta actividad, ¿ya? Bueno, en ella dice, el niño puede describir su rutina diaria practicando uno de sus deportes. Puede presentar audios junto a las imágenes, de ser así, en su trabajo debe haber un icono que indique contenido de audio. Sea muy creativo, etcétera, optimice el espacio de 2 páginas como máximo. Reduzca el margen, use columnas, etcétera. Muy bien, esas eran las instrucciones que debían seguir para la elaboración de este material. Y vamos a ver cómo ustedes han presentado el material. Y voy a presentar, no sé si alguien de manera voluntaria desee que yo presente su material antes de ir a ver los que yo he elegido. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Como les decía, llega el material, vamos a ver. Llega el material en Word, muchas veces se me desconfigura, ¿no? Se modifica. Entonces, por esa razón, espérenme un minutito, no he abierto. Muy bien, ahora sí. Muy bien. Fíjense, nuevamente tenemos aquí este documento, veremos Mindsport, dice ahí, ¿no? El título. Hallo, aquí se identifica, ¿no? Ich bin Lucia und heute erzähle ich dir über Sport. ¿No? ¿Algún detalle que ustedes observen que tal vez tengamos que corregir o, no sé, mejorar? Según las instrucciones que hemos dado para la elaboración de este material. Muy bien. ¿Qué es lo que dice, no? Ich wohne in Jotala. In Jotala spielen alle Fußball. Jeden Sonntag. Mein Bruder spielt Fußball jeden Tag. Recuerden también que ustedes son los autores de su material. Ustedes eligen los personajes. El personaje puede utilizarse en todas las unidades que vamos a elaborar, en todas las secciones, ¿no? Y debemos utilizar personajes con los que los niños se identifiquen, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos imágenes de lo que está describiendo, ¿no? Lucía está describiendo que ella vive en Yotala, que que en Yotala se juega fútbol, ¿no? Cada domingo, y que su hermano también juega fútbol, dice, cada día. Muy bien. ¿Qué sucede aquí? Tenemos esta imagen y bueno, ¿por qué está de esa manera? Tenemos aquí a dos personajes, ¿no? Perdón, vamos a ver si es que puedo. Ya.
Tenemos aquí a dos personajes y dice, meine Freundin Anna und ich spielen Fußball nicht so gern, ¿no? Debido a ello está de esa manera, ¿no? Ahora, si ustedes ven, analizan, se dan cuenta que ya está haciendo uso de el verbo spielen, Fußball spielen, y está utilizando diferente conjugación del verbo, ¿no? Sin embargo, hay algunos errores ortográficos. ¿Qué errores ortográficos han descubierto en el documento que se deben corregir sí o sí? En la primera frase ya, bueno, Sport se escribe con mayúscula y sin S, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro error? De ahí erzählen es con A diéresis, o sea, A umlaut no es E. Sí. Cuando elaboramos el material, y bueno, no somos nativohablantes y no hemos, debemos nosotros revisar el documento, filtrar los errores, y un filtro puede ser pasarlo a alguien, hemos dicho, ¿no? A un compañero que maneje muy bien el idioma, a un profesor que maneje muy bien el idioma y lo pueda revisar, ¿no? Los errores ortográficos. Bueno, es muy importante porque, ¿qué es lo que sucede si nosotros presentamos el material? Y esto es muy usual con practicantes. Ahora estamos en tercer año, pero cuando llegamos a cuarto año, en la materia de docencia, práctica docente, con la licenciada Cintia Becerra, se hacen prácticas. Los estudiantes toman el rol de profesor con determinadas clases en primer, segundo año, etcétera, ¿no? De la carrera. Y los estudiantes elaboran el material con el cual van a trabajar y de repente nos presentan con errores y con muchos errores ortográficos, ¿no? No podemos presentar con errores ortográficos, tampoco con errores gramaticales. En realidad no podemos presentar con errores. Debemos filtrar esos errores. Debemos acudir a un filtro. Si nosotros dudamos de cómo se escribe, entonces podemos revisar cómo se escribe. Si nosotros dudamos, si en realidad no nos damos cuenta de nuestro error, es ahí oportuno presentarlo, el documento, a alguien, no a alguien más, un profesor que revise, un compañero que revise y que filtre los errores. Los niños yo les presento con errores, sin errores, y los niños aprenden tal cual como les he presentado y se queda ahí, ¿no? Puede pasar eso. O puede también pasar que tenga en mi grupo un estudiante que maneja muy bien el idioma y me dice, profesora, ahí hay un error, ¿no? Entonces todo eso se debe revisar, se debe filtrar, como les decía, ¿ya? Hay que ver la forma. Sin embargo, en este trabajo vamos a ver que estamos utilizando la conjugación del verbo spielen con diferentes sujetos, ¿no? Aquí tercera persona, aquí Aleph, ¿no? Spielen, muy bien. Aquí también meine Freundin Anna und ich spielen Fußball, spielen está también, ¿no? Bueno, entonces el autor de este documento, como ven, ha presentado el verbo spielen, se está centrando en ello y está dando algunos otros detalles con otros verbos, ¿no? Que aquí nos está presentando. Anna mag das Bergsteigen, por ejemplo, y ha presentado esta imagen que ya mundialmente son muy famosas, ¿no? Sie geht jeden Samstag Berge steigen. Sie möchte, aquí también, ¿qué es lo que pasa, no? Eine Cholita escaladora werden.
Aquí hay una construcción tal vez que, bueno, podríamos mencionarla, utilizarla la primera vez, pero no hacer énfasis en esto, porque todavía yo no estoy enseñando los verbos modales, ¿no? Entonces, una vez puedo utilizarla y explicar qué significa, pero no estoy presentando los verbos modales. Entonces, después ya no se debe repetir el uso de verbos modales. Tal vez la primera vez mi estudiante me dice, ¿qué significa esto? Y yo le explico qué significa. Pero no hay un énfasis en los verbos modales para la explicación de la gramática, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Si yo coloco algo nuevo, debo explicar qué significa, ¿ya? Muy bien. Und ich mag Haringen, dice, ¿no? Y tenemos estos dibujos en los que se presenta. Bueno, la tarea era presentar deportes que se practiquen en Bolivia, ¿no? Y bueno, aquí el autor ha presentado a su manera algunos deportes que se practican. Bueno, este por ejemplo no es tan usual, ¿no? Este tal vez se podría observar, este otro tampoco es tan usual para los niños, ¿no? Eso sí tendríamos que observar, porque en realidad un niño no va a decir, bueno, voy a ir ¿no? Quiero escalar las montañas o no quiero ir ¿no? Entonces, esos detalles hay que tomar en cuenta, porque se solicitaban, por ejemplo, deportes que los niños practiquen para que ellos se identifiquen con estos deportes. Esa observación tendría que ser. No sé si ustedes tienen alguna otra observación. Bueno, continuamos entonces. Este documento ha presentado la conjugación de estos tres verbos: Bergsteigen, Ringen, Fußball spielen, ¿no? Y cómo se escribe aquí también hay que tomar en cuenta. Y ha presentado ya todos los pronombres personales, toda la conjugación, menos el sie con mayúscula, y todas las desinencias que se constituyen, ¿no? Para la conjugación, como ustedes pueden ver. Ha escogido estos tres. Estos tres ya han sido presentados en el texto previo. Entonces ya no es necesario que yo les explique qué significa, ¿no? A mis estudiantes, ya está dentro. Sin embargo, aquí yo puedo observar que se ha presentado el contenido, pero no hay una práctica de este contenido, ¿no? ¿Qué podría presentar o qué podría hacer, qué actividad podría hacer el autor después de presentar este contenido? ¿Qué ideas tienen, chicos? Cuando practicamos conjugación, completar las desinencias es una buena práctica, yo pienso. Ya. Bueno, eso va a venir con la práctica de la presentación de gramática. Aquí está presentando gramática, ya nos estamos pasando del léxico a la gramática directamente y no hay un ejercicio de práctica del contenido que he presentado para ver si mi estudiante ha reconocido el significado de Bergsteigen, de Fußballspielen, ¿no? Entonces necesito una actividad en la que yo pueda ver si es que mis estudiantes han identificado el léxico que les he presentado. Y bueno, como ven aquí directamente se ha pasado del léxico, de la presentación del léxico, a la presentación de gramática y no hay una actividad. Ahora, ¿cómo continúa? Continúa con que, sí, aquí, bueno, hemos dicho que vamos a trabajar, ¿no? Con las oraciones imperativas, ¿no? Con el verbo, en modo imperativo. Vamos a trabajar en gramática.
Y ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho una sopa de letras, ¿no? Y ha colocado aquí qué es lo que debe encontrar el estudiante. ¿Qué les parece este ejercicio? Para practicar la gramática. Este tipo de actividades, por lo general, se hace, sí, para reconocer cómo se escribe una palabra, ¿no? Cómo se escribe una palabra. Para la ortografía, pero muchas veces se lo relaciona con sustantivos, por ejemplo, ¿no? O con adjetivos, por ejemplo. Porque mientras el estudiante va encontrando una nueva palabra, va pensando en lo que significa esa palabra, ¿no? Para el léxico. Yo no lo recomiendo para este tipo para reconocer las diferentes desinencias que tienen los verbos. Yo preferiría otro tipo de actividad. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, se repite muchas veces, ¿no? 4 veces la raíz del verbo. Y la conjugación es lo único que se diferencia bueno, cada vez que yo encuentre esta raíz, ¿no? Entonces, bueno, no me parece muy práctica en realidad esta actividad. De la misma manera sucede con los otros verbos, como ustedes pueden ver. Entonces, 4 veces el niño va a buscar esta palabra y solamente la diferencia va a ser la E, la EN, la ST. Y los niños fácilmente se aburren. Con los niños fácilmente debo cambiar de actividad rápidamente y como les decía, hacer actividades que involucren al niño, que se interesen, que busquen, no que sean curiosos. Por lo general, este tipo de trabajos, este tipo de actividad se hace con sustantivos y con adjetivos, donde se va a encontrar diferentes significados, ¿no? Diferentes palabras. Ahora, dice, sprich mit deinen Klassenkameraden über euren Lieblingssport. La palabra Lieblingssport no ha sido presentada anteriormente, ¿no? Y ahora fíjense, cuando hablamos de desarrollar habilidades en el aprendizaje de lenguas, la producción oral es una de las actividades más difíciles de desarrollar. Y fíjense la graduación de dificultad entre encontrar estas palabras y la única diferencia es la desinencia a hablar y describir y responder, ¿no? Entonces hay algunas actividades que han quedado, que se deben incluir antes de llegar a este punto, de que el estudiante produzca de manera oral, ¿no? Sí, aquí ya al parecer se pretende que el estudiante se involucre, sea una actividad, ¿no? En la que él describa su deporte favorito, etc. Pero a mí se me hace que son muy pocas opciones que le he presentado como profesor. Son solo 3, recuerden, ¿no? Es Ringen, Bergsteigen y Fußballspiel. Son solamente 3. Entonces, para preguntarle cuál es su deporte favorito, yo creo que todavía debería enseñarle aún más vocabulario relacionado al deporte, ¿no? Esa es mi observación, ¿no? Y
E inclusive, fíjense aquí, ya tenemos el perfecto, ¿no? Esto es muy usual cuando estamos elaborando el material. Solemos colocar diferentes tiempos verbales, diferente vocabulario que pertenece a diferente nivel. Y nuestro estudiante, yo me pongo en lugar del estudiante, ¿no? Y se puede confundir, ¿ya? Se puede confundir. Entonces, aquí dice, schreib über einen deiner Klassenkameraden und dessen Lieblingssport. Ya inclusive está utilizando aquí el genitivo, ¿no? Una construcción un poco complicada para que mi estudiante entienda. Ahora, la revisión de estos documentos se hacen con la finalidad de mejorarlos, ¿no? Con la finalidad de observar detalles que muchas veces al elaborar el estudiante no se va a dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, el autor de este material no ha tomado en cuenta los detalles, las observaciones que yo en este momento estoy haciendo, por ejemplo, ¿no? Aquí no hay práctica del contenido léxico que se ha presentado. Directamente viene la práctica de gramática y luego viene ya a responder de manera oral. ¿En qué momento hemos practicado la oralidad antes de que el estudiante pueda trabajar esto? Bueno. Entonces, las actividades deben ir con un grado de dificultad, ¿no? Poco a poco, no así, tan al extremo, de uno que tiene que ver con la gramática a otro que tiene que ver con la producción oral. No sé si quisieran consultar algo, chicos. Dicen una preguntita. Em, Cuando hacen las preguntas, tiene que estar entonces todo en presente, ¿verdad? Sí, cuando hacemos las instrucciones se refieren, ¿no es cierto? A estas. Sí, perdón, sí, sí. Muy bien. Y cuando escribimos las instrucciones de las actividades, debemos usar el mismo nivel con el que está el estudiante, porque es para él va a leer. Entonces, Y sí, y se puede también declinar, porque eso yo creo que sí sería factible, ¿no? Porque para dar las instrucciones. si vamos a utilizar declinaciones, deben ser sí, podemos usar las declinaciones, pero con un lenguaje que el estudiante conozca o que no dude mucho, es decir, que no le sea muy difícil entender, ¿ya? Ya, Entonces, listo. lo posible debemos ser muy simples, sencillos, concretos y directos al elaborar las instrucciones, ¿ya? Bueno, Ya, listo, gracias. muy bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno. Bueno, aquí tenemos otro documento. Aquí, ¿qué podríamos observar? A ver, veamos. Tenemos esto que dice, ¿no? Einige Sportarten in Bolivien. ¿Ya? Puede ser, pero no hay ahí una instrucción. Pueden decir aquí, lee o was macht, no sé, para llamar para motivar al estudiante a que lea, a que revise cada dibujito, lea cada palabra, cada letra, ¿no? Was macht, no sé, María, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí podríamos modificar eso. Cuando elaboramos el material, bueno, ustedes en su documento de aprender alemán no tienen la traducción inmediata al español. Y aún a los niños es mejor no colocarles la traducción inmediata. No estamos enseñándoles a traducir, estamos enseñándoles una nueva lengua que él debe reconocer. Y en el triángulo que hemos explicado, ¿no? En la primera clase, si ustedes recuerdan,
En este triángulo que tiene 3 puntas, en una le vamos a enseñar cómo se escribe la palabra. En la otra, cómo se lee, es decir, el signo lingüístico, ¿no? Estamos colocando en el triángulo. En una esquina va a estar el significado, en la otra esquina va a estar cómo se escribe esa palabra y en la otra cómo se lee. Y al unir cobran un solo significado, cobran una sola idea. Eso es el signo lingüístico. En ninguna de esas esquinas está colocar la traducción de lo que le estoy presentando. El niño ya entiende, ve en la imagen el significado de esa palabra. Entonces, no es necesario que coloquemos la traducción de cada palabra nueva que le estamos presentando. Ahora, su compañera ha presentado estas imágenes, ha colocado los nombres y luego ha utilizado este material para describir las actividades que realizan dos niñas, ¿no? Que son hermanas. Aquí tenemos a Rosa y tenemos a su hermana, ¿no? Que realiza diferentes actividades. Aquí nuevamente encontramos algunos errores gramaticales. Por ejemplo, ¿cómo se dice boliviana? Porque Rosita es mujer, ¿no? Entonces debo utilizar el gentilicio en femenino, no en masculino. Aquí me falta, ¿no? La IN que indica el femenino en el alemán, ¿no? También, como ven aquí, 2 veces se ha colocado Ich spiele gerne Fußball. Aquí también lo mismo, ¿no? Eso deberíamos quitar una de las veces que está presentando ahí, lo mismo. No olviden que cada oración debe terminar con un punto. Aquí me falta punto. Debo completar ahí. Y como ven, presenta Ich bin sehr gesund, ich liebe Fußball. Muy bien. En esta parte ella presenta a su hermana. Sie ist meine Schwester, sie heißt Sara. Ella, bueno, ya los niños conocen estos verbos, su conjugación, no va a haber problema. Sie spielt gerne Volleyball y describe, ¿no?, las actividades que realiza su hermana. Muy bien. Ahí yo no veo, bueno, sí, aquí, ¿no?, un error ortográfico, como ven, ¿no?, se presenta. Después nos ha presentado vocabulario, dice. Die Schule, der Sportplatz, die Straße, gesund, der Sportler. Y nos ha presentado unos cuadros en los que hay verbos, están ahí la conjugación, pero si ustedes pueden ver, en realidad aquí no se puede identificar muy claramente las desinencias verbales. No están distinguidas, ¿no?, con otro color, no están. Entonces, el estudiante le va a ser un poco difícil, tiene que leer, ¿no?, palabra por palabra. No se pueden reconocer a simple vista. Y bueno, los colores, todo eso nos ayuda. Las desinencias deberían estar remarcadas con negrilla, con otro color, etc., ¿no? Muy bien. Heißen ya se ha presentado y Sein ya se ha presentado en una sección anterior. Entonces no es necesario que los presente ahora. En otra sección ya hemos presentado estos verbos, ya los niños conocen estos verbos, entonces ya no. Pero sí, spielen, lieben, pero lieben no tiene ninguna relación, ¿no?, con los deportes, solamente en esta estructura, ich liebe Fußball, ¿sí?, de manera general. Y ahora directamente el niño o la niña dice, schreibe über deinen Lieblingssport. Una tarea un poco complicada que tiene el niño para que elaborar apenas con este
No, ni siquiera con ese, ¿no? Porque aquí no dice, mein Lieblingssport ist, ¿no? Necesitamos todavía mayor práctica para que el niño pueda hacer este tipo de trabajo. Después ha colocado verbinde die Sätze mit Datumsangaben. Esta actividad está demasiado pronto. Antes deberían venir estas otras actividades y luego la actividad en la que el niño describe todo por completo. Recuerden, se debe tener un grado de dificultad, ¿no? Que vaya de menor a mayor, ¿no? En las actividades. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. No sé si hay alguna observación, alguna pregunta que tengan ustedes para mejorar el trabajo. Bueno, yo sí, tal vez realmente revisar cómo se escribe los deportes. Por ejemplo, en ajedrez no está escrito bien. Schach, ¿Dónde está? no. Arriba. ¿Sí? A Schach. Ajá. Falta una C ahí. No lo veo. A ver, entonces si yo estoy presentando el vocabulario, tendría que revisar varias veces para asegurarme que lo estoy presentando de forma correcta, ¿no? Sí, o pasarlo por un filtro, ¿no? Es muy Exacto. importante pasarlo por un filtro y revisar cada palabra, porque vamos a utilizar esto para enseñar, ¿no? Ya hemos argumentado por qué debemos revisar todo esto. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, entonces, sí, aquí está, yo buscaba aquí. Muy bien. No sé si alguien más desea participar, chicos. Como ven, Rodrigo, que lo escuchamos. Sí, bueno, Alison. En cuanto a la cantidad de páginas, Sí, ¿es posible que nos pasemos de dos? En este ejemplo están más de dos. sí, sí, eso es algo también que se debe tomar en cuenta. Es demasiado material, demasiado largo, ¿no? Son tres páginas y en realidad no debe pasar de 2 páginas, como ya explica en la instrucción, ¿no? Entonces, es preferible, bueno, reorganizar el documento, ver cómo se puede optimizar el espacio de 2 páginas como máximo, ¿ya? Muy bien. No sé si hay alguna otra consulta, chicos. Bueno, ahora vamos a revisar el material que ustedes han enviado y vamos a hacer las observaciones de cada uno. Esto lo vamos a hacer hasta el fin de semana. Y a partir del día lunes ustedes tendrían para corregir el material que ustedes ya enviaron y volver a presentarlo con las observaciones subsanadas. Esa sería la tarea para la próxima semana. Pero como les digo, vamos a revisar todos los trabajos hasta este fin de semana y ustedes tendrían el tiempo desde el lunes hasta el día miércoles para corregir el material según las observaciones que tenga cada uno. No sé si